vamos a compartirlo y vamos a atenderlo. Puedes pasarte y sentar. Y la palabra de Dios es algo que necesitamos. Quiero aclarar una cosa, es un mensaje difícil porque nuestra naturaleza no puede hacer eso fácilmente. Pero tengan en cuenta esto, que las personas que no son cristianas no pueden a veces entender las cosas porque dicen, no, eso está mal, no se puede hacer. Sin embargo, el que conoce a Cristo, el que tiene esa seguridad y que cree en Él, va a poder decir, si es cierto. Una de esas personas es el apóstol Pablo y es el que aprende, el que dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Ese es el título del mensaje. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Y nosotros a veces lo que nos cuesta más trabajo es aprender. ¿Aprender? ¿Qué es aprender? Es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Entonces hay personas que aprenden pues en los libros, en la universidad, en la escuela, en donde se aprenden en las escuelas técnicas, aprenden un oficio, una carrera y ahí se los enseñan. Y después tienen la experiencia, a veces ya les piden un año de servicio social. El chiste es que adquieren el conocimiento primero y hay otros que no, hay otros que aprenden a medio de experimentar. A modo de hacer las cosas y ver que sale bien, que sale mal, y dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno. Bueno, ¿qué es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no conoció a Cristo de primera mano. Él fue un contrario al evangelio y él era un judío celoso que no estaba a favor de Jesucristo. Estaba en contra de la iglesia inclusive. Sin embargo, Dios lo llama y él entiende porque se quedó ciego y prácticamente en el suelo, y él ahí dijo, Señor, ¿quién eres? Para que yo sepa. Y esa voz del cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Pablo aprende, por medio de la experiencia, de tener un encuentro personal con Jesucristo, y ahí empieza su vida, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del mensaje del día de hoy? Es descubrir el secreto del contentamiento de Pablo para que a su vez nosotros podamos aprender a contentarnos en cualquier situación que estemos pasando y enseñar a otros. Descubrir el secreto del contentamiento de Pablo. ¿Por qué Pablo puede decir, he aprendido a estar contento en cualquier situación? Bueno, ya dijimos, él aprendió porque conoció a Jesucristo y a partir de ahí tuvo muchas experiencias y él pudo adquirir esa fortaleza de parte del Señor y él llegó a estar contento. Esto es lo difícil, que nosotros como personas aprendamos a estar contentos. Bueno, todo el mundo está contento mientras que hay fiesta, mientras que todos están bien, mientras que hay dinero, mientras que hay trabajo, mientras que hacemos lo que queremos, estamos bien contentos. El problema es cuando nosotros ya no tenemos lo que queremos. O se nos pide que hagamos algo que Dios quiere que hagamos. Entonces algunas personas ya no están tan contentos. Se molestan, se sienten incómodos. Imagínense quién se va a poner contento de perder su trabajo. Sería ilógico. O que alguien tiene una persona enferma, como estamos viendo ahora. No es posible estar contento, no es fácil, no se da. Es ahí donde el secreto de Pablo es lo que vamos a aprender ahora, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo para estar contento? ¿Cómo era posible que se mantuviera alegre, satisfecho, con gozo, optimista en las circunstancias que vivió? Estuvo libre, anduvo predicando, viajando y también estuvo en la cárcel por causa de Cristo. Y ustedes recuerdan que en la cárcel Pablo y Silas estaban adorando al Señor. Estaban presos y encadenados, pies y manos, y sin embargo dice que a esas horas de la noche ellos alababan al Señor. ¿Qué era lo que los hacía cantar? ¿Qué era lo que los hacía pensar? No en el problemón que tenían, sino el Dios tan grande que estaba con ellos. ¿Qué era lo que los hacía?
Pues ese es el secreto que vamos a estudiar hoy. Bueno, uno puede ver en Filipenses 4, 11 y 12 lo que dice ahí. Vamos a Filipenses 4, 11 y 12. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme. O sea, ¿qué le quedaba entonces a Pablo? Pues nada le podía quitar ya su alegría, su gozo, porque había aprendido a estar contento. Si tenía poquito, contento. Si tenía mucho, contento. O sea, él no se movía conforme a las circunstancias. A veces decimos, esta persona es muy voluble, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Pues, si es cambiante. De repente está contento, de repente le pasa algo malo y está enojado y está gritando, enfadado o callado. Pablo no era así. Pablo sabía cómo estar contento cualquiera que fuera la situación que estuviera viviendo. Y sabía estar en lo poco y en lo mucho. Estaba leyendo algo que se me hizo curioso. Casi todos los que tienen necesidad, las personas con necesidad, aprenden a conformarse. El problema es de aquellos que reciben muchos beneficios, muchas bendiciones y a veces dinero, y ya no saben estar contentos. Quieren eso y más. Y en vez de estar contentos por lo que tienen, quieren más. Y tienen eso y quieren más. Y no están contentos. Y una persona pobre le pudiera decir: yo con lo que tú tienes estaría bien feliz. Yo no sé por qué tú no estás contento. Entonces, a veces es más difícil que los que se enriquecen sean felices que los que se mantienen en un nivel de suficiencia. Pero Pablo no le hizo daño tener mucho dinero. No le hizo daño. Pues él era de una familia muy bien formada espiritualmente, pero él se convirtió a Cristo y aprendió a estar contento. Entonces esperemos que hoy podamos aprender a estar contentos, ¿verdad? Dice en el verso 13 el secreto, ahí está, ya no va a haber secreto, verso 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera palabra es todo. Y cuando dices todo, es que no hay nada que no puedas. Dice: todo lo puedo. Y cuando lo dice todo, es todo. Cualquier circunstancia. Pero el secreto está en Cristo que me fortalece. En Cristo. Y miren, traer la Biblia no es ser cristiano. Es traer una Biblia. Tener a Cristo en el corazón y vivir con Él y platicar con Él y que Él nos escuche y que nosotros le escuchemos a Él a través de su palabra, eso es estar en Cristo, nacer de nuevo, pedir perdón por las mentiras, el pecado, todas las cosas malas que hicimos y decir: ahora vivo para ti, ya no quiero pecar. El que robaba, ya no robe más, póngase a trabajar y ayude a los que no tienen, a los que tienen necesidad. Entonces el secreto es estar en Cristo. ¿Por qué entonces había aprendido a estar contento en cualquier situación? Porque estaba en Cristo. Estar en Cristo es decir: Señor Jesús, tú estás en mi corazón y tú mandas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces alguna persona dice: ¿por qué aguantas tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no te desesperas? ¿Por qué no vas y le gritas? ¿Por qué no le das unos golpes? ¿Por qué tienes tanta paciencia? ¿Por qué le amas a pesar de lo que te hace? Porque Cristo me fortalece para amar, perdonar, servir y trabajar y aguantar.
Ese es el secreto, estar en Cristo. Entonces este no es un mensaje para todas las personas. Algunas personas que no tienen a Cristo van a decir, yo no me dejo. Pero en Cristo está muy claro que hacer su voluntad es tener perdón de pecados y vida eterna. Hacer nuestra voluntad es vivir en la carne y es rebelarnos contra el mensaje de Cristo y no heredar la vida eterna por gracia. Bueno, entonces yo puedo ver aquí que nadie es suficiente por sí mismo. Ninguno de nosotros puede. A lo mejor dice, yo voy a dejar de tomar, de fumar, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de pecar. Y me lo voy a proponer. Bueno, lo logran. Pero llega un día en que se cansan y de coraje vuelven al pecado. Algo les pasó que no pudieron resistir y volvieron. No podemos triunfar sobre el pecado si no nos entregamos a Jesús. Hay personas que tienen buena voluntad, pero de todos modos sufren y no están contentos. Entonces, Warren Wiersbe comparte 3 verdades espirituales para vivir contentos siempre. Hay 3 verdades que voy a citar yo aquí. Primero vamos a ver 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice ahí claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando una persona de veras se entrega a Jesús, ya puede decir, tengo en mi corazón a Dios, tengo su Espíritu Santo. Y ese espíritu es un espíritu de poder. Todo lo puedo en Cristo, me la creo. ¿Puedo perdonar? Puedo perdonar. ¿Puedo amar? Puedo amar. ¿Puedo dominar mis impulsos, mis deseos? ¿Puedo sujetar mi carne a Dios? Puedo, porque tengo el Espíritu Santo en mí. Por eso una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede. Bueno, se detendrá de hacer algo algunas veces, pero no va a poder siempre. Entonces, hay 3 recomendaciones que el Señor dice aquí en su palabra. La primera, la providencia soberana de Dios. La providencia quiere decir lo que Dios desde antes dio. Providencia es de la palabra griega pro, que significa antes, video, que significa ver. Entonces, Dios ve y prepara las cosas de antemano. Dios ve y prepara las cosas de antemano. O sea, Dios no le sorprende nada, porque Dios sabe cómo somos, sabe lo que pensamos y sabe qué queremos hacer. Y Él sabe lo que va a suceder en nuestra vida. Entonces, por eso es mejor decir, Señor, ¿qué hago? Lo que tú digas. Y Él me va guiando. Cuando yo me rebelo y en vez de preguntarle a Dios, le pregunto a una persona que está bien o está mal, híjole, si la persona se equivoca, yo me equivoco también. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer al mismo pozo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar en todas las decisiones de su vida, preguntarle a Dios. Hay decisiones de las cuales nos arrepentimos mucho tiempo y lo que sucede ya no lo podemos cambiar. Entonces, providencia es lo que Dios vio desde antes y soberana porque Él no espera que nosotros lo merezcamos. Él es el que decide qué hacer, qué darnos, cómo dirigirnos y Él tiene la razón. Él es el único que tiene la razón. Yo no puedo decirle, Dios, estás equivocado. Si tú no me das eso, yo lo arrebato. No. Si uno hace eso, Dios dice, hazlo. Diríamos ahora, después no estés llorando. Después no vengas conmigo a decirme que por qué te está yendo mal. Pues porque tú quisiste. Así es que aguántate. Y muchas veces las personas que sufren regresan a Dios. Pero ¿para qué sufrir? Si mejor es esperar a Dios. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la vida de José. Ustedes en su casa van a leer Génesis. La iglesia cristiana lee la Biblia y ustedes leen la Biblia. Léanla. Génesis capítulo 37 hasta el capítulo número 50 para que vean la vida de José.
Pero vamos a ver ahora Génesis 45:5, unas palabras que dijo ahí. Dice, cuando José, que estaba ya como gobernador en Egipto, y él tenía el mando con el faraón de qué hacer en Egipto, vio a sus hermanos que llegaron a comprar comida y después se descubrió ante ellos, y ellos tenían miedo de José, porque cuando supieron que era José y que era poderoso, ellos habían pensado en matarlo antes. Sin embargo, José les dice, ahora pues no se entristezcan, ni los pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José decía, lo que me pasó a mí, ustedes me querían matar primero y terminaron vendiéndome, y entonces lo que ustedes hicieron vino a ser el cumplimiento del cuidado que Dios tenía para el pueblo. Y yo fui usado por Dios, aunque me vendieron en todo lo que pasé, en la cárcel y todo eso que pasó antes, estuve esperando que Dios obrara. Entonces Dios tiene providencia. Pero ahora los hermanos, vamos a ver al capítulo 50, verso 20 de Génesis, y fíjense lo que dice él. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que por eso uno tiene que estar tranquilo, contento, porque yo digo, Dios, yo quisiera hacer esto, y las cosas no salen. Y uno puede decir, que se haga tu voluntad, Señor, no la mía, y uno descansar, porque Dios tiene el plan, el propósito para las cosas. No nos enterquemos en hacer algo que quisiéramos hacer si no es la voluntad de Dios. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Él va a decir, a través de su palabra, nos va a guiar con el Espíritu Santo. Entonces ahí dice que ustedes pensaron mal, pero Dios lo hizo bien, no pasa nada. Juan 10:4 dice, y cuando han sacado fuera todas las propias, hablando de ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Confía en el mensaje de Jesús. Escucha el mensaje de Jesús y dice, no lo dudo, lo creo. Entonces, Jesús no quiere que estemos asustados, que el mundo se está cayendo a pedazos. Sí, pero Cristo no. Y yo no estoy cayéndome a pedazos, porque Cristo está en mi corazón, y yo vivo para Él, y yo oigo su voz. Yo no estoy teniendo miedo. Que la guerra fulano contra sutano, pues sí, son cosas que se van a cumplir en los últimos tiempos. Pero yo voy a ver a Cristo, yo voy a oír su voz. Y entonces el cristiano puede estar con contentamiento, porque oye la voz de su pastor, y su pastor es Jesucristo, y Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Creerle y descansar. Sé que es difícil, pero finalmente Dios hace su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que pasó, oramos y se hizo su voluntad, y no estamos enojados con Dios. Estamos teniendo o aprendiendo a tener contentamiento. En medio del dolor, estamos aprendiendo a contentarnos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién ayuda todas las cosas? A los que son cristianos, a los que han decidido arrepentirse de su pecado, dejar la mentira, dejar la hipocresía, dejar la avaricia, dejar la pornografía, dejar todo pecado. Lo voy a dejar, voy a seguir a Cristo. Cuando una persona decide seguir a Cristo, esta promesa es una realidad. De ahí para adelante, cuando él entrega su vida a Cristo, todas las cosas que le pasen
van a ser para su bien espiritual. Y no va a pasar nada que no nos ayude a estar bien, porque Él tiene un propósito para todos los que nos ha llamado. Entonces, ¿por qué hemos de estar tristes, enojados, desesperados? ¿Por qué? Por nada. Pablo, repito, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y bueno, continuamos viendo cómo Pablo lo dice en Filipenses 1:6. Dice ahí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, hermanos, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Él inicia un proceso de transformación en su vida. Dios le va ayudando a dejar poco a poco el pecado en el cual usted se divertía y le va dejando a usted el gozo de conocer su palabra, sentir paz y estar mejor con su palabra, con el Espíritu Santo, y estar en un ambiente como la iglesia cristiana que se goza en las cosas de Dios. Pero es un proceso, porque algunas personas no pueden cambiar inmediatamente, pero Dios está trabajando en ellas. Y nadie tiene que estar desesperado, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la va a completar un día bien bonita, bien perfecta, hasta el día de Jesucristo. Cuando dice, cuando muramos, entonces se va a completar la tarea. Ahorita, mientras tanto, pues avanzo, me retengo tantito, avanzo otra vez y no estoy desesperado, porque yo sé que el día final, el día que esté en la presencia de Dios, ahí todo va a ser perfecto. Pablo decía en Filipenses 1:21, fíjense cómo decía él: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya lo sabemos. ¿Le preocupaba la muerte? No. Si él pudiera escoger, diría, pues si se pudiera me quedo a ayudar a todos los que están en la iglesia, en Filipos, en Éfeso, en Tesalónica, Corinto, yo ayudaría. Pero si tengo que morir, para mí el vivir es Cristo. Y muero como ganancia. Yo no tengo preocupación. Entonces, aún la muerte era un factor de alegría para él. La muerte no lo entristecía. Y ustedes vean, si alguno de nosotros nos detectan un cáncer y una esperanza de vida de solamente 3 meses, ¿cómo te pondrías? Pues no hay que contestar. Es mejor no contestar. Porque ni tenemos ese caso y lo que digamos ahorita no vale. Sino cuando a alguien le dicen, tienes este proceso, es ahí donde va a salir lo que tienes en tu corazón. ¿Has aprendido a estar contento aunque tu situación sea de enfermedad? Ahí se va a ver. Ahí, pues, no es tiempo antes, pero podemos antes aprender poco a poco a estar preparados. Luego dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Yo cómo voy a llegar a Dios? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿En qué voy a trabajar los que se están graduando? ¿Con quién me casaré? El soltero, la viuda, el viudo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya murió. Dios está ahí. Y tú tienes que aprender a estar contento, porque nuestra alegría, nuestro gozo, ¿en dónde está? En Cristo. Y si está en Cristo, ¿dónde está Cristo? En mi corazón. Si es que soy cristiano. Porque hay personas que traen a Cristo por fuera. Lo traen por fuera y eso no funciona. Tiene que estar dentro por la fe en su corazón. Entonces, Dios va a completar la buena obra. Esa es la primera. Yo no voy a estar triste más en la vida por el que confío en el poder infalible de Dios también. La providencia soberana de Dios y en el poder infalible. Y la última parte, ¿por qué voy a estar contento? Porque la promesa es inalterable de Dios. La promesa de Dios no cambia.
Filipenses 4, 14 al 17, Pablo reconoce y agradece sus ofrendas, siempre oportunas como fruto de su permanencia en Cristo. Pablo estaba en la cárcel y tenía necesidades también de dinero. Y ahí mismo dice en estos versículos 4:14, dice así. Lo voy a leer en mi Biblia. Dice: sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense lo que dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo? Los verdaderos cristianos somos como un árbol que da fruto. Es un árbol que da fruto. Y Pablo decía, no estoy esperando que me den algo, así como que yo se las pida. Estoy esperando que ustedes, de su fruto que han recibido, de las bendiciones espirituales y materiales, compartan conmigo, que ahora estoy padeciendo, pero que sea de su corazón. Ese era el punto. Entonces Pablo dice, gracias porque siempre me han ayudado. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo ve la ayuda que recibe? Lo ve como un sacrificio. Ese sacrificio que una persona tiene cuando va a ayudar a otro. No sé si ustedes lo entienden. Ahorita ayudar a quien tiene necesidad, me tengo que desprender de algo de lo que yo tengo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos sacrificamos? Esa es una manera de ayudar a alguien y hacer un sacrificio. Y uno puede pensar, ¿de qué te vas a sacrificar? Pues a lo mejor no estreno esta semana. A lo mejor no compro algo que no necesitaba, pero puedo ayudar a una familia que está con necesidad. Como la iglesia pudo hacer un sacrificio, una ofrenda y ayudar a Pablo. A lo mejor tú dices, no es que con este dinerito puedo hacer esto y aquello. Dios diría, sacrifícate ahorita. Vamos a ver el verso que sigue, el verso número 19. Fíjense cómo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace? Él nos va a ayudar. Si nosotros ayudamos, Él nos va a ayudar a nosotros. Él es más poderoso que nosotros. Él tiene más que nosotros. Entonces, cuando tú llegas a ayudar a alguien, Dios te suplirá todo lo que te falte, porque Dios es muy rico en todo. Entonces, hay que agradecer como un sacrificio. Ahora, ¿qué podemos sacrificar? 1 Pedro 2:5, ofrecemos ahí sacrificios aceptables a Dios. Y podemos decir que hay muchas cosas. En este versículo dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que tú lo que vas a hacer por alguien, lo vas a hacer porque Cristo te está impulsando a hacerlo. Bueno, yo creo que no se necesita decir mucho. Dios trabaja en el Espíritu Santo y dice, haz esto, y uno lo hace. Dios es el que nos guía. Tenemos que aprender a hacer eso. Romanos 12:1 y 2 dice que también nosotros debemos, por la misericordia de Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es culto racional. A veces, hermanos, decimos, es que no he tenido tiempo. ¿Y cómo es que no tienes tiempo? Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo.
Bueno, está bien, te creo. Pero ¿por qué no sacrificas un poco de tu sueño? ¿Por qué no lo haces? Pues me cuesta trabajo. Luego al otro día me siento mal. Pues ese es el sacrificio. Deja tu comodidad, deja tu camita, deja tu seguridad y ve y visita, ve y ayuda a quien está necesitando. Verán cuánta bendición recibe una persona que hace las cosas para Dios. Hay veces que uno dice, voy a ir a visitar para apoyar y no sé cuánto. Y regresa uno llorando de gozo de ver cómo Dios está obrando. Y uno sale más edificado que el que visita. Porque Dios obra. Y Dios no se queda con nada. Entonces podemos ver ahí que tenemos que ofrecer toda nuestra vida, aunque cueste trabajo hacerlo. Hebreos 13, 15 y 16 dice que podemos ofrecer alabanzas, buenas obras también. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hablar de Cristo, hablar bien, es alabarle a Dios, es engrandecerlo. Y cuesta trabajo. A veces nos sacrificamos porque, ¿y qué tal si pierdo la amistad? ¿Y qué tal si no me dan el trabajo? ¿Y qué tal si, bueno, ya no me compran a mí? Ese es un sacrificio, arriesgarte a que te desechen. Pero ¿de qué te preocuparías? Si te desecha el mundo, ¿quién es el que te acepta y te fortalece y te da más? ¿Quién es? Jesús. Entonces, seamos así. Y por último, Filipenses 4, 19 al 23 es ya prácticamente la promesa que Dios va a suplir lo que nos falte conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús, y a Dios y el Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie debe quedarse con la acción de gracias. Nadie. Las gracias son ¿para quién? Para Dios. ¿Quién recibe toda la gloria? Dios. Y por eso dice, saluden a todos los santos. Y bueno, para algunas personas que nos visitan, la Biblia no habla de santos hechos de madera, de yeso, de cartón, de fierro. No. Cuando dice santos, dice a las personas que se arrepintieron del pecado y que se apartaron de él y viven para Cristo. Los santos son personas vivas, arrepentidas, que ya no viven el pecado. Esos son los santos, los que han creído en Cristo Jesús. Y santo significa apartados. Entonces, aquí Pablo dice, salúdenme a todas las personas cristianas, a los que están conmigo también les mandan saludos. Y luego dice el verso 22, otra vez, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador romano. Entonces quiere decir que había cristianos ya en el gobierno romano. No dice que César sea romano, pero aún las personas que servían ahí se estaban convirtiendo. Y termina diciendo el 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién es el que nos va a ayudar? Su gracia. No lo merecemos, hermanos. No es por obras. Entonces, en conclusión, estar siempre contentos es posible, porque Dios nos capacita para vencer en cualquier situación de la vida, para enseñar también a otros. Hermanos, Dios lo que quiere es que no vivamos como el mundo, vivamos en la medida de su poder en nosotros, venciendo la tristeza, la depresión, el miedo, el enojo, y lo cambiemos por alegría, templanza, madurez, y que digamos, pasó esto, Dios sabe. Te gritaron, que Dios los ayude y los perdone. Yo quiero invitarles a ponernos de pie y a orar. Orar que nosotros podamos aprender a estar contentos
en cualquier situación que vivamos. Dios, te damos gracias en nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque no solamente el apóstol Pablo, sino hay cristianos ahora actualmente en muchos lugares del mundo que han aprendido, y nosotros también queremos aprender a estar contentos cualquiera sea la situación que estemos pasando. Señor, ayúdenos a confiar en ti, sabiendo que tú preparas todas las cosas porque las ves desde antes y porque tú nunca nos dejas solos, porque tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque nada va a faltar para que tú completes la obra maravillosa en nuestras vidas. Ayúdanos a compartir esto a personas que están necesitadas y están pasando por apuros. Que no solamente les demos lo material, sino que conozcan el mensaje de Jesucristo, y tú hazte cargo de hablarles a su corazón con su Espíritu Santo y tócalos para que ellos también, como nosotros, sigamos aprendiendo a estar contentos en medio de lo que nos pase. Te damos gracias y te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.